Colombia revive, reúne y renace. Richard ha estado en muchas partes de Colombia. Coméntenos qué es eso que ha encontrado en los recorridos en el interior de nuestra nación. Pues en mi mente y en mi corazón tengo muchos testimonios, testimonios que me quebrantan como ser humano. No es fácil ver a los niños en el Cauca viendo a la subversión, a la guerrilla como una solución. Ven que ellos son los buenos y la policía y la fuerza pública no son los buenos. Me duele ver cómo se van los niños por un simple plato de comida, porque no hay soberanía alimentaria. Hay tanta necesidad, hay tanta pobreza en nuestro país que la brecha entre el campo y la ciudad es enorme. Me duele ver, y lo digo con sinceridad porque veo a mis padres envejecer y me duele el abandono del adulto mayor. La pobreza, lo digo a veces en tono fuerte, la miseria en la que está viviendo muchos los adultos mayores. A veces no tienen una cama, sino que tienen un catre donde están durmiendo. Y hay tantas cosas que me frustran y que quisiera entrar ya a solucionar, que por eso diagnostiqué Colombia. Desde el Amazonas, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, en la región oriental donde es el departamento de Santander, la costa caribe. Nuestro país es muy diverso, con muchos matices, pero como los decía, veo tres tipos de poblaciones: una agotada, desconfiada, por no decir, como dicen en la costa, están mamadas, no creen. Y yo creo que hay que poner un punto final a ciertas conductas y dejar menos insulto, más diálogo, porque Colombia no vive del insulto. Colombia no vive de la confrontación. Colombia vive del diálogo, de unificar criterios para actuar. Lo que nos hace falta en nuestro país son acciones y dejar de gobernar detrás de un escritorio desde Bogotá. Cuando salimos y nos apropiamos de estos testimonios, todo colombiano, porque me pasó con mis compañeros, con mi esposa, que cuando escuchaban esos testimonios difícilmente no tenían quebrantado su corazón y una lágrima en sus ojos. Actualmente, ¿cómo es la percepción suya de ese accionar de la política en Colombia? ¿Algo debe cambiar? Pues el cansancio lo veo en los rostros de los colombianos, de los campesinos, de las víctimas del conflicto, de los jóvenes. Qué difícil, Silvia, es hablarle hoy a los jóvenes y qué difícil a veces es convencerlo. Ha sido mi mayor reto, pero cuando tú le argumentas, cuando tú le muestras la cara bonita de la política, me encantan porque reaccionan y reaccionan positivamente. Pero la política debe dejar de ser un campo de batalla. Nosotros no podemos seguir con radicalismos, estamos con esa polarización que socava, permea la democracia. Eso afecta la confianza del ciudadano ante las instituciones, y si seguimos con los insultos, con la falta de propuestas, créeme que no vamos a avanzar. De la diferencia pueden salirse buenas cosas. No somos perfectos todos. Y cuando yo escucho un campesino que dice que quiere sembrar cacao, pero que el cacao no le da lo suficiente para vivir y que no tiene más opción que sembrar coca, ahí el Estado está fallando. Cuando vemos que las grandes obras en la periferia de nuestro país la están inaugurando y entregando la subversión, ahí es donde hablamos de las repúblicas independientes. Cuando hablamos de seguridad o la inseguridad que sufre nuestro país, creemos que con policías vamos a solucionar el problema, y no es con inversión social, porque lo que claman los colombianos son oportunidades. Yo siempre he pedido en mi vida oportunidades, y uno tiene las oportunidades para aprovecharlas o para desaprovecharlas. Y los jóvenes, la madre cabeza de familia, el adulto mayor, claman por una oportunidad. Y yo quiero ser esa herramienta para brindarle a los colombianos muchísimas oportunidades, pero eso no lo vamos a hacer sino con diálogo. Porque si vamos de un extremo a otro extremo, créeme que como sociedad no vamos a avanzar. Hay mucho ego, muchos ególatras, muchas personas mesiánicas que no entienden a veces el dolor que viven los colombianos, y el yo creen que es la solución. Y así no vamos a avanzar como
como país. Yo también me he despojado, perdón, de muchos egos. A veces las vanidades del poder te nublan la mente, pero por eso en esta nueva etapa estamos caminando y escuchando desde las mismas bases. Para usted, Richard Aguilar, ¿qué es el Congreso y cómo puede entonces cambiar para que se sienta más cercano el Congreso al pueblo colombiano? Primero, que los colombianos sepan qué hace el Congreso. Tan equivocado está el Congreso que el colombiano no sabe qué hace el Congreso. Cuando yo les pregunto así en detalle y les empiezo a dar varias opciones, me dicen, no sé si eso lo hace el Congreso, solucionar el problema de salud, lo del emprendimiento, lograr que se resuelva el problema del ICETEX para que los estudiantes puedan estudiar. Se perdieron 60.000 cupos del ICETEX el año pasado, pero es una pregunta para mí tan simple porque he sido congresista, pero el colombiano no. Ahí es donde tenemos que entender que nos hemos equivocado. Y mi mayor labor es explicarle, o mi mayor trabajo es explicarle porque esto no es solo para los jóvenes, ¿no? Esto es para todos, desde el adulto, de todas las edades los colombianos no entienden qué hace el Congreso. ¿Por qué? Porque escuchan la gritería, porque escuchan la pelea, a veces cuando existe la confrontación creen que subiendo el tono van a poder los colombianos escucharlo mejor, y yo creo que tenemos que desentonarnos, bajarle el tono, hablar en tono menor, confrontar posturas, pero con madurez y con serenidad. El país le hace falta serenidad. Y sí, muy triste a veces echar el discurso y ver que el 90% de las audiencias a veces que uno tiene no saben qué hacer congresista. Les explicamos, pero después viene la desconfianza. Bueno, y entonces, pero eso sí va a ocurrir. Pero ¿cuántos años más tenemos que esperar? Entonces hay una gran confusión hoy en día entre los colombianos por la desinformación que hay en las redes. Y este reto que tengo en esta campaña del Senado es informar correctamente, hacer propuestas que se puedan cumplir y atender de la mejor manera las necesidades de los colombianos. Y esa desinformación hace que se pierda credibilidad en el Congreso, ¿verdad? Muchísima. Una joven me dijo un día, es que ustedes están haciendo el ridículo. Y yo pensaba que se iba a ir por otro lado y el ridículo era porque solamente peleamos. Y yo lo entendí que el 10% de los colombianos solamente está pensando en la política, el otro 90% está pensando en su necesidad. Resuelve mi problema de desempleo. Quiero estudiar, pero no tengo los recursos para estudiar. Por favor, denle una oportunidad a mi padre que tiene 50 años y ya no le están dando trabajo. No se logra pensionar, pero tampoco les están dando trabajo. Al adulto mayor que no les están entregando los medicamentos. Hay tanta necesidad que si nosotros no sabemos informar bien y el Congreso se convierte como el escenario de las grandes soluciones, un próximo gobierno que llegue va a confrontar más. Y yo lo que quiero es que el próximo gobierno no confronte, sino que convoque, que tenga humildad para escuchar, firmeza para actuar y de convocar una gran unidad, independientemente de cómo pensemos todos los partidos o las personas, solamente hay una meta, Colombia. ¿Qué perspectiva tienes tú actualmente del liderazgo en el país? Antes yo pensaba que el liderazgo era el que iba adelante, era el que más sobresalía, pero no, el líder es aquel que empuja. Sí. Y el que empuja el día de mañana a todas esas personas que está acompañando o empujando van a hacerlo sobresalir. Aquel líder es aquel que no tiene un propósito de resaltar, sino que tiene una causa. No individual, sino una causa de un propósito de país. Por ejemplo, mi mayor propósito cuando fui gobernador fue la reducción de la pobreza. Hoy cuando voy a los barrios de Girón, de Bucaramanga, cuando fui a Ibagué, cuando fui a La Guajira, a Santa Marta, veo que pese a que los indicadores dicen que la pobreza en nuestro país está bajando, yo no lo percibo así. Yo siento que Colombia está sobrediagnosticada, pero la realidad en territorio es totalmente diferente porque dejamos los recursos en la nación, no está llegando los recursos a los territorios. Para sacar un proyecto nos demoramos miles y miles de años, digo así exageradamente, pero son 16, 17 meses para sacar un proyecto para que lleguen las inversiones a los territorios. Por eso es que hay inseguridad, por eso que la inversión la está haciendo los subversivos,
lo denominamos la narcoeconomía, que representa 90 billones, es decir, todo lo que es microtráfico y narcotráfico genera 90 billones. Eso es más que el presupuesto de educación en conjunto con el presupuesto de defensa de nuestro país. Y el liderazgo que hace falta en nuestro país debe ser un liderazgo que convoque a que tengamos madurez, tengamos serenidad. Serenidad es un poco más de paciencia, ser un poco más sabios, convocar y después actuar. Porque a veces veo muchos como unas veletas, que el que más grite, que el que más insulte. Esto se volvió no una convocatoria de país, sino una discusión de un sector con otro sector, de una izquierda y una derecha. O sea, nos trataron de encasillar en dos sectores, cuando Colombia se convoca en conjunto. Y por eso, pues, mi mayor mensaje a los colombianos en lo que viene al Congreso y en lo que va a venir con la presidencia es unidad. Unidad. Por eso mi eslogan es: Colombia revive, reúne y renace. Unidad. Y es lo que yo quiero para mi país. Es difícil, es una tarea difícil porque este país o es blanco o es negro, porque a los tibios también los tildan de diferentes cosas. Y es la polarización que hay en el país. Pero dicen que la seguridad es de derecha y dicen que la lucha social para combatir la pobreza es de izquierda. Perdónenme, ¿y quién se inventó eso? La seguridad es para los colombianos y las políticas sociales son para solucionarle los problemas a los colombianos. Y si tenemos varias ideas, todas diferentes, pues ahí tenemos que buscar dónde está el punto de encuentro para avanzar como nación. Políticamente es rentable el insulto. Políticamente es muy rentable insultar para catapultarse políticamente. Muchos hoy están haciendo esa política, pisotean, insultan con falacias, con mentiras, para catapultarse por un interés político, por los likes. Y a veces nos estamos rigiendo más por los likes, por el insulto, que por la verdad. Nos estamos dejando llevar más por la emoción, ¿cierto?, acalorada, y no estamos razonando. La razón no es la premisa para la política. Y me lo dijo un día un estratega: usted genere rabia, genere miedo, indignación, y usted lo que va a tener son votos. Después me van a decir tibios, pero se acordarán en un futuro que si seguimos con este tono, no vamos a llegar a un punto de encuentro. Muchas de las decisiones erradas que se toman en el Congreso son basadas en posiciones egocéntricas, sí, no basadas en la realidad social. Y a veces se toman decisiones por gustarle más a un sector que al otro, pero no nos damos cuenta que las decisiones tomadas son más perjudiciales para la comunidad. Ese es el gran error de llevarse por un mal liderazgo que polariza, que radicaliza y que no quiere el bien de nuestro Colombia. El bien supremo tiene que ser las necesidades de los colombianos. Pero específicamente, Richard, ¿cómo se supera esa polarización? ¿Cómo usted como congresista piensa que se puede superar? Me pasó hace poco, me encontré un muchacho y empezó a hablarme en tono mayor. Yo le dije: ¿cómo te llamas? No me dijo su nombre. Ven y hablamos. Pero empezó como si fuera una grabadora a repetir. Era imposible apagarlo. Era imposible que razonara y tener una conversación madura. Eso pasa en el Congreso, eso pasa en la política. Entonces, si la política es un campo de batalla donde nos estamos dejando llevar por nuestros egos, por las absurdas desconfianzas, pues no vamos a avanzar mucho como nación. Esa es mi mayor preocupación. Una cosa es hablar con firmeza y defender una causa, que ahí sí puede salir un tono fuerte por la pobreza, por el hambre, por la solución de la salud, por la necesidad de que el joven no le pidan experiencia para su primer empleo, que tengan oportunidad. Ahí sí uno tiene que tener la gallardía y el garbo y defender. Defender uno sí lo hace con ahínco, con berraquera, como decimos acá en nuestro país. Pero una cosa es el insulto, la falta de respeto hacia el otro, hacia la misma autoridad, y lo último, la falta de argumentación. Porque la mentira repetida muchas veces, ¿cierto?, se convierte en una verdad a medias, en una falacia. Y el Partido Liberal. Colombia revive, reúne y renace.